Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos acompaña, queridos niños, todos los días. Entonces estén atentos porque tenemos que aprender cosas de nuestra fe. Tenemos que dar razón de nuestra fe, queridos niños. Hoy, como siempre, Jesucito nos quiere enseñar cosas maravillosas. Y sobre todo Jesús hoy nos quiere dar, queridos niños, algunos elementos importantes de nuestra vida. Elementos que nos ayudan, sobre todo desde la Biblia, a aprender y a comprometernos cada vez más como compañeritos y sobre todo a comprometernos con Dios. Queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy para nuestra catequesis? El tema del día de hoy es Israel. El tema sobre Israel. Bueno, vamos a ver, queridos niños, yo ya les voy a explicar una partecita antes de leer y de encontrar en la Biblia, porque siempre nosotros miramos y entendemos desde la Biblia. Israel, él quiere decir Dios. Israel quiere decir, queridos niños, la fuerza de Dios. Como decir la bendición de Dios. Israel es el nombre que Jacob después va a asumir, queridos niños, porque Dios le bendice, Dios le da esa fuerza para que pueda hacer crecer y traer el mensaje de Dios a su pueblo. Y por eso el pueblo después se llamará la fuerza de Dios, Israel. Muy bien, queridos niños, atención porque ahora vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios desde la Biblia. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, el Señor nos va hablando, el Señor nos va regalando su palabra desde la Biblia y vamos entendiendo nuestro camino de fe. Niños, vamos a estar siempre atentos, niños, vamos a tener siempre nuestra Biblia, niños, vamos a escribir siempre alguito que vamos aprendiendo. Por eso nuestro cuadernito y algo para escribir, porque es importante que conozcamos lo que Dios nos va enseñando. Nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Al fin Palestina. ¡Miren, humo a proa! ¡Humo a proa! Un barco incendiado, sarracenos o cristianos, alguien ganó. Y si son los sarracenos, esperemos que no se fijen en nosotros. Defenderemos este barco a una costa de nuestras vidas si fuera necesario. Mejor que no, señor. Debemos evitar un enfrentamiento. ¿Y ahora qué haremos? ¿Quedarnos aquí quietos mirando? Es una decisión de cobardes. Pero con la cual lograremos permanecer vivos y llegar a San Giovanni de Acri. Haz amainar las velas. Enseguida, señor. ¡Vamos! ¡Vamos a llevar velas! ¡Muévanse! ¡Más fuerte! ¡Tiren! ¡Tiren más fuerte! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡Corran! ¡Vamos! ¡Fuera! Si no los hunden, regresaremos a recogerlos. ¡Adelante! ¡Adelante!
ganado! ¡Alá es grande! Dame la espada. ¡Maldito infiel! Quieto, déjalos vivir. Alguien pagará un buen rescate por ellos. ¡Alá es grande! ¡Alá ha ganado! ¡Regresemos a nuestro barco y llevémoslos! ¡Vamos! Nuestro Señor Jesús se apiade de sus almas, los acoja en su reino. Descansen en paz y gocen la eternidad. Amén. ¡No! ¡No! Vienen a recogernos. ¡Nos salvamos! Benditos sean, en el nombre de Jesús. ¡Tierra a la vista! ¡Es la tierra! ¡Al fin llegamos! ¡Puerto a la vista! ¡San Giovanni de Acri! Nosotros iremos a combatir, Francisco. Tú ve a rezar. Y rezaremos también por ti, no lo dudes. Tú eres la mano del Señor que nos condujo a esta tierra santa. Te estamos agradecidos. Adiós. Espero que volvamos a vernos. Bien, ahora vamos. Tomé solo una bolsa porque se me había terminado el dinero, pero creo que son semillas muy buenas. ¿Tienes hambre, pequeño? Los templarios están por salir y ustedes se arriesgan a que los arrasen. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días. Pero ahora díganme,
¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Israel. Y el tema del día de hoy es sobre Israel. Ya dijimos que esta palabrita en hebreo significa él, significa Dios. Israel quiere decir la fuerza de Dios. Todo lo que Dios nos llama a ofrecer, todo lo que Dios nos da para que seamos fuertes, queridos niños. Israel. Muy bien, desde aquí, queridos niños, vamos a entender muy bien lo que significa entonces Israel, la fuerza de Dios. Escuchemos entonces atentamente lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Al descubrirse el engaño, Jacob tuvo que huir lejos de su hermano. En un descanso del viaje a la noche, Dios habló a Jacob. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Y se dan cuenta, queridos niños, Jacob tuvo que huir, tuvo que irse lejos porque le había engañado a su hermano, le engañó a Esaú, le robó la primogenitura, es decir, lo que le correspondía al hermano mayor. Jacob le engañó y le sacó a su hermano Esaú, le sacó la bendición. Y aquí es donde después se encontrará ya huyendo, se encuentra con el Señor, se encuentra con Dios y Dios le dice, bueno, yo a ti, Jacob, te daré la descendencia, tú seguirás este linaje, eso que yo le había prometido a tu padre Isaac, que le había prometido a tu abuelo Abraham, que aquí se formará el pueblo de Dios, mi pueblo que tienen que seguir. Eso le está diciendo, le está prometiendo Dios en el camino en que él está huyendo, porque su hermano Esaú se había enojado mucho y le estaba persiguiendo y le quería matar, queridos niños. Vamos a seguir escuchando más sobre la historia de Jacob y de Esaú, que después llevará el nombre. Jacob se llamará Israel, fuerza de Dios. Dios llenaba de bendiciones la vida de Jacob. Se casó, tuvo hijos y prosperó. Al cabo de los años, pudo regresarse a Canaán e instalarse con su familia y sus rebaños. Y el Señor fue bendiciendo poco a poco a Israel, a Jacob. Todo le iba muy bien, porque él entonces se ponía también en manos de Dios y procuraba hacer bien las cosas, queridos niños, ¿se dan cuenta? Y luego, después de haberse casado, tenido sus hijos, decide de nuevo volver a la tierra prometida. De nuevo decide volver a la tierra de Canaán, queridos niños. Y bueno, vamos a seguir reflexionando y entendiendo esta historia maravillosa de Jacob, que luego se llamará Israel. Dios le cambiará su nombre en fuerza de Dios, Israel. Un día, Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Por eso sus descendientes se llaman israelitas. Y así, queridos niños, un día el Señor le cambia el nombre. En ese encuentro personal, en un sueño, después de haber peleado con un ángel, dicen, a la noche, queridos niños, después de haber vencido, entonces le dice, tú eres fuerza de Dios. Desde ahora ya no te llamarás Jacob, desde ahora te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y has ganado, has luchado con Dios y Dios te ha bendecido. Es la fuerza de Dios entonces. Por eso los descendientes de Israel se llaman entonces, queridos niños, israelitas. Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos siguiendo nosotros con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, con un tema muy importante. El tema que hoy nosotros estamos reflexionando, queridos niños, es el siguiente. El tema del día de hoy es Israel. El nombre de Israel. ¿Qué significa entonces, queridos niños, Israel? Este es el tema que nosotros estamos aprendiendo y cómo Jacob ahora recibe este nombre de Israel, la fuerza de Dios. Muy bien, queridos niños. Vamos entonces nosotros, como siempre, a las preguntitas. Porque yo quisiera saber si ustedes estuvieron atentos, si fueron anotando y sobre todo si ya están aprendiendo y ya conocen sobre la propia fe. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el regalo de Dios para con nosotros?
Primera preguntita, queridos niños. Cuando Jacob huye de su hermano porque tiene que ir lejos porque le había engañado, en un momento se encuentra con Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dice cuando le habla a Jacob, queridos niños? Dios dijo a Jacob: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Y aquí entonces de nuevo Dios que vuelve a confirmar y reafirmar: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Y ahora yo te voy a bendecir a ti, Jacob. Desde ahora te llamarás Israel, porque tú eres la fuerza de Dios. Tienes que llevar adelante, yo prometo. Yo te estoy dando esta promesa, querido Israel. Desde ese momento entonces Jacob cambiará su nombre, queridos niños. Vamos a seguir aprendiendo algo más, queridos niños. Atención a esta segunda preguntita. Después de huir, queridos niños, irse lejos, ¿cuál fue la vida ahora del patriarca de Jacob? ¿Qué pasó con Jacob, queridos niños? Dios llenaba de bendiciones la vida de Jacob. Se casó, tuvo hijos y prosperó. Al cabo de los años, pudo regresarse a Canaán. Y así entonces se dan cuenta, él huyó muy lejos y Dios comenzó poco a poco a bendecirle porque le había elegido y le había dicho que de ti continuará esa descendencia que habíamos comenzado con Abraham, con Isaac y ahora también con Jacob. Entonces, en la vida de Jacob nosotros vemos que él va, se casa, tiene sus hijos, va prosperando, queridos chicos, hasta que en un momento también decide volver hasta Canaán, de donde él había partido, de donde él había salido, queridos chicos. Vamos a la tercera preguntita. ¿Y cuál fue, queridos niños, el nuevo nombre que Dios le puso a Jacob? Un día, Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Por eso sus descendientes se llaman israelitas. Y este es el nuevo nombre entonces, Israel. Israel, que significa la fuerza de Dios. Jacob, que había luchado con el ángel, le había vencido al ángel, imagínense, queridos niños. Y por eso Dios le cambia su nombre. Desde ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y lo has vencido. Eres fuerza de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a ir concluyendo con nuestra oración. ¿Cuál es nuestra oración, queridos chicos, que ahora nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer la oración alzando nuestras manos y pidiendo al Señor que nos bendiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos chicos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.